Saludos, buenas tardes, le habla Linda Rivera y en este momento les voy a presentar la propuesta de trabajo para este curso. El tema que he seleccionado es sobre el cumplimiento ambiental en proyectos de construcción desde el punto de vista gerencial. Algunas de las cosas que voy a estarles discutiendo para que tengan una idea del trasfondo del mismo es la regulación existente desde el punto de vista ambiental y a nivel federal, estatal, local, y también entonces estaremos detallando lo que son los objetivos, la metodología y el plan de trabajo que se tiene para efectuar y cumplir con todos los objetivos de este proyecto. El área seleccionada de trabajo para este proyecto ha sido el estado de Texas. Específicamente me voy a enfocar en la ciudad de Mansfield. La situación que realmente quiero presentar en este proyecto y realmente pues lo he decidido ilustrar con esta figura. El problema realmente, según lo puedo establecer, es la situación en la que muchas veces se enfrentan los contratistas generales cuando van a hacer un proyecto de construcción, en los cuales ellos tienen que decidir y tienen que tomar ciertas decisiones sobre cómo cumplir con los objetivos de la compañía y con sus deberes en cuanto a los requerimientos de la ley ambiental. Entonces esto se convierte hasta cierto punto quizás en un balance en cómo yo puedo cumplir con el aspecto ambiental y a la misma vez poder cumplir con los objetivos de la compañía de lograr terminar un proyecto y tener la mayor ganancia posible dentro del tiempo menor o el tiempo mínimo posible, pero con una ganancia máxima o con la máxima ganancia posible. Y entonces lo que he seleccionado este tema es porque he visto que esto se convierte muchas veces en un reto para ellos, porque por un lado sí tienen que cumplir con el aspecto ambiental, pero muchas veces el aspecto ambiental se ve en los proyectos no como algo necesario, sino que muchas veces las compañías lo ven como un gasto innecesario. Sin embargo, no importa si puedes considerar que estabas consciente o si no estabas consciente, de igual manera tu desconocimiento o la visión de la compañía no cambia en ningún aspecto el hecho de que hay que cumplir con unas leyes establecidas y con unos requerimientos mínimos. ¿Qué puede suceder si no cumplimos con la parte ambiental? Pues ahí pueden surgir lo que son violaciones y al surgir violaciones pueden surgir multas, pueden detenerte el proyecto y pueden hacerse muchas cosas que haría la agencia en contra de la compañía para lograr conseguir al máximo el cumplimiento de parte de ellos en relación a los requisitos ambientales y poder evitar así prevenir los riesgos de contaminación al ambiente que surgen al hacer este tipo de actividades en áreas específicas que pueden ser algunas mucho más riesgosas que otras. Entonces, si lo vamos a ver desde el punto de vista de la compañía muchas veces va a ver la parte de construcción, como les indico, desde el aspecto de tiempo, de una ganancia, de un presupuesto establecido, pero a la misma vez cómo incluyo ahí la parte ambiental sin que se me convierta en un gasto que para ellos es innecesario, pero legalmente es requerido, que es muy diferente. Entonces, el éxito de un gerente de proyecto podría entonces depender de cuán bien ese gerente de proyecto identifica los riesgos ambientales que pueden haber o que se pueden surgir debido a las actividades de construcción y las diferentes fases que se establecen. ¿Cómo analiza esos riesgos y cómo determina cuáles son entonces las medidas que se van a tomar para prevenir el riesgo de contaminación y poder cumplir con esa regulación? Y a la misma vez ver de qué manera puede cumplirse con eso con el menor costo posible. Y management, pues quiero decir management de cómo entonces logramos establecer este plan de trabajo que nos funcione efectivamente para cumplir con los requisitos de la ley federal, estatal y los requerimientos locales, sin en ningún momento perder de perspectiva los objetivos finales de construcción y del proyecto como tal. Que haciendo un poco del trasfondo de la regulación,
En 1948 comienza toda la regulación ambiental con lo que conocíamos como el Federal Water Pollution Control Act. El Federal Water Pollution Control Act viene asentando lo que son las bases de lo que conocemos hoy como el Clean Water Act. ¿Cuál es el objetivo del Clean Water Act? No es otra cosa que el proteger la integridad y la calidad de los cuerpos de agua. Entonces, esta regulación surge en el 1948, es como la base que establece la parte de protección ambiental, pero no es hasta el 1972 cuando una serie de enmiendas se realizan y se crea entonces lo que conocemos hoy como el Clean Water Act. Junto con el Clean Water Act, entonces se desarrolla lo que es el National Pollution Discharge Elimination System, que en ese momento fue enfocado por aquella preocupación que había en cuanto a las descargas de aguas por parte de plantas de tratamiento de aguas usadas y de industrias, pero posteriormente empieza a reconocerse también que hay otras actividades, incluyendo las actividades de construcción, que también son actividades que promueven la contaminación de los cuerpos de agua. Así que en el 1977 se hace otra serie de enmiendas al Clean Water Act y de ahí entonces lo que originalmente era solamente controlado por la Agencia de Protección Ambiental, que era el que estaba encargado o el que sigue encargado de esa parte ambiental, entonces viene la Agencia de Protección Ambiental y también empieza a delegar a los estados la responsabilidad de hacer cumplir esa regulación y ese sistema de permisología para la parte de descargas de aguas a cuerpos de agua que están bajo el National Pollution Discharge Elimination System o el NPDES. Y de ahí entonces los estados empiezan también a generar sus propios o a crear sus propios sistemas que, como muchos mejor conocen, Best Management Practices o prácticas mejores para poder hacer cumplir esa parte de los requisitos ambientales según la ley federal lo establece. Entonces, en el 1998, la Agencia de Protección Ambiental firma entonces un acuerdo con el Texas Commission of Environmental Quality, que viene siendo para el estado de Texas. Firma ese acuerdo en donde el TCEQ, o Texas Commission of Environmental Quality, asume la responsabilidad y asume la autoridad sobre el sistema de NPDES según aplica el estado de Texas. De ahí también entonces el estado de Texas genera, entre sus permisos, establece lo que se llama como el permiso de construcción general, que es entonces el que aplica directamente a cada proyecto de construcción que se desarrolla dentro del estado de Texas. Cabe mencionar que entonces la jerarquía entonces pasa a ser Agencia de Protección Ambiental o EPA, el Estado, el Texas Environmental Quality, el Texas Commission of Environmental Quality, y entonces pasa también el Estado a darle la autoridad también a cada ciudad independiente para que ellos también implementen sus propios requerimientos u ordenanzas para hacer cumplir la parte ambiental dentro de cada municipio o cada ciudad individual. De ahí entonces, si nos vamos a la ciudad de Mansfield, que es la que vamos a utilizar para este estudio, la ciudad de Mansfield establece su propia ordenanza con sus propios requisitos. Igualmente, el objetivo final de la ordenanza es hacer cumplir la parte ambiental y proteger los cuerpos de agua, pero dentro de la misma ciudad, dentro de la ciudad de Mansfield. Todo esto del NPDES y según establecen el NPDES al Estado y cómo este Estado a la misma vez le da la autoridad a cada ciudad individual para establecerlo, todo va basado en cuanto a los requerimientos principales de la ley federal, que es bien importante que entonces reconozcamos esa como la primordial en orden de mandato. Todos llevan ese mismo objetivo. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de mi propuesta? Entre los objetivos de mi propuesta se establecen tres como tal, tres principales. El objetivo primordial es cómo vamos a aumentar esa conciencia ambiental
dentro de los diferentes niveles de la organización. Así que el objetivo final va a ser identificar esas técnicas que podemos utilizar para asegurar un mayor conocimiento ambiental en todos los niveles de la organización. También vamos a identificar aquellas mejores prácticas que se pueden implementar en los proyectos de construcción para minimizar a la misma vez el reemplazo de los mismos. O sea que vamos a identificar cuáles son las mejores medidas que se pueden establecer dependiendo, que obviamente van a variar de caso en caso, pero cuáles son las medidas o sistemas disponibles que se utilizan para cumplir con los requisitos de la ley federal, pero a la misma vez lo vamos a estar evaluando desde el punto de vista de cómo los podemos implementar y cómo podemos hacer para que a lo largo del proyecto haya que hacer los reemplazos menores posibles de los mismos y de esa manera entonces minimizar un poco el costo de reemplazo de cada uno de ellos. Y vamos a estar entonces también evaluando e identificando cuáles vienen siendo los mayores riesgos que se han visto de incumplimiento que podrían surgir o resultar en violaciones y posteriormente también podrían resultar en acciones de cumplimiento por parte de las agencias regulatorias. Entonces, en la metodología vamos a revisar cuáles son los requisitos de la regulación y cuáles son los requisitos del permiso. O sea que vamos a hacer una evaluación de la ley, de la regulación, del permiso, cuáles son los requisitos mínimos que cada contratista general debe de asegurar cumplir en todo momento y de acuerdo a cada fase de construcción. Para esto, eventualmente también vamos a evaluar por lo menos 6 meses de inspecciones, de reportes de inspección para 15 proyectos activos dentro de la ciudad. De ahí vamos a evaluar entonces cuáles son y vamos a identificar cuáles son las áreas ambientales que se ven en mayor riesgo de cumplimiento. Y vamos entonces a identificar cuáles son las alternativas que tenemos de control de contaminación y vamos a evaluar cómo podemos reducir la frecuencia de reemplazo de los mismos. Vamos a evaluar los métodos para aumentar el área de concientización ambiental en todos los niveles de la organización y vamos a evaluar un caso de incumplimiento y un caso de cumplimiento para ver ambas vertientes y hasta dónde nos podría llevar el decidir simplemente no cumplir o irnos por la forma más barata de cumplir, arriesgando el cumplimiento del mismo y cayendo en incumplimiento mucho más fácilmente, hasta dónde nos podría resultar eso, y a la misma vez vamos a evaluar un caso en el que podamos ver un ejemplo en donde el gerente de proyecto pudo balancear entre lo que son los objetivos de la construcción y entre lo que son los objetivos de la regulación. Y vamos entonces a comparar y a determinar cómo esto se podría mejorar y cómo podría aplicarse a otros casos. En nuestro plan de trabajo, ya para finales de marzo debemos de haber terminado con la evaluación de la regulación y los requisitos del permiso. Para mediados de abril deberíamos de haber terminado ya de evaluar los reportes de inspección para 15 proyectos activos y evaluarlos a condición de 6 meses. Y para entonces finales de abril ya habremos de haber identificado cuáles son los riesgos mayores que mayormente se pueden ver en los proyectos de construcción en cuanto al aspecto ambiental. Y para principios de mayo más o menos estaríamos ya terminando de identificar cuáles son los sistemas disponibles y cómo para controlar la contaminación y cómo podemos mejorar ese sistema de implementación de modo tal de que el reemplazo de los mismos sea lo menor frecuente posible. Para mediados de mayo aproximadamente debemos de haber terminado de evaluar cuáles son los métodos que podemos implementar para aumentar una mayor concientización ambiental en todos los niveles de la organización y para finales de mayo ya debemos de haber entonces evaluado el caso de cumplimiento y el caso de no incumplimiento y poder desarrollar de ahí entonces nuestras conclusiones de cómo podríamos implementar y cuáles serían cómo podríamos implementar las medidas para llevarnos entonces a ese balance que deseamos de cumplimiento ambiental y a la misma vez cumplir con los objetivos del proyecto desde la perspectiva de un proyecto que ya logró eso y también ver cuáles serían los resultados si no nos fuéramos por esa dirección y simplemente decidiéramos no cumplir. Con esto culmino mi presentación.
Les deseo mucha suerte a todos. Cualquier pregunta las estaremos contestando a la mayor brevedad posible. Gracias.